Hola, ¿qué tal? Para tratar la insuficiencia cardíaca, a veces se recurre a tratamientos especiales como la implantación de un marcapasos, un DAI, desfibrilador automático implantable, o un TRC, tratamiento de resincronización cardíaca. Otras veces se requiere una cirugía valvular, una cirugía de revascularización coronaria o hasta un trasplante cardíaco. En cualquier caso, es probable que se requiera más de un fármaco para mantener controlada la enfermedad. Así que conviene saber algo más sobre ellos. Vamos a ver las 9 familias de medicamentos. Lo que hacen es impedir que el organismo cree angiotensina, que estrecha los vasos sanguíneos. Esto hace que se relajen los vasos y con ello que disminuya la tensión arterial. Así, el corazón no tiene que trabajar tanto y se mejoran la supervivencia y el pronóstico de la enfermedad. Como todo medicamento tiene efectos adversos. Pueden producir debilidad, mareos por la bajada de la tensión arterial y tos seca. A veces también producen sarpullidos en la piel y raras veces hinchazón de labios o garganta, pero si es el caso, hay que decírselo de inmediato al médico. ¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta respecto a los IECA? Pues las siguientes. Conviene vigilar con frecuencia la presión arterial. Es preferible tomar la medicación para acostarse, con tal de prevenir los mareos por la bajada de la tensión arterial. Si al levantarse aparecen mareos, conviene mover adelante y atrás los pies y quedarse un minuto sentados en el borde de la cama. Por las mismas razones, es mejor incorporarse lentamente desde la posición de cuclillas o sentado. En caso de tos seca, habrá que valorar con el médico si se puede reducir la dosis o cambiar el medicamento por otro. Los ARA bloquean la angiotensina y relajan los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión arterial. Es decir, vasodilatan, como los IECA, pero por otro mecanismo, por lo que son una buena alternativa para los pacientes que no los toleran bien. Tienen efectos adversos raros y similares a los de los IECA, pero a diferencia de ellos no producen tos irritativa. ¿Qué cabe recomendar respecto a los ARA? Pues al igual que en el anterior caso, hay que vigilar a menudo la tensión arterial. También se debe tomar la dosis para acostarse, con tal de prevenir los mareos propios de una bajada de tensión demasiado pronunciada. Si aparecen mareos al levantarse, habrá que mover los pies adelante y atrás y quedarse un minuto sentados en el borde de la cama. Conviene incorporarse lentamente desde la posición de agachado o sentado para que el cuerpo se adapte. Son muy importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque disminuyen el esfuerzo que tiene que hacer el corazón bajando los latidos y la presión arterial. Y con ello se consigue aumentar la supervivencia y mejorar el pronóstico. Puede que al principio aumenten temporalmente los síntomas, así que lo prudente es empezar con dosis bajas e ir aumentándolas hasta alcanzar el óptimo. Efectos adversos. Al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye también la tolerancia al esfuerzo, por lo que puede producir fatiga ante actividad física intensa. Estos síntomas suelen mejorar con el paso de los meses, a medida que aumenta la tolerancia del organismo a la dosis. También pueden causar frialdad en manos y pies. A veces causa depresión y de esto hay que hablarle al médico. ¿Y las recomendaciones? Pues si pasadas unas semanas sigue habiendo cansancio y mareos, hay que notificarlo para valorar la dosis. Si se padece asma, puede empeorar, por lo que hay que informar al médico de si se han presentado dificultades respiratorias. No conviene abandonar los betabloqueantes bruscamente. Hay que informar al médico si se baja la dosis o se deja de tomarlos. Estos medicamentos eliminan el exceso de agua y sal del organismo, por lo que el corazón no tendrá que mover tanto líquido y hasta se podrá respirar mejor en la medida en que alivian la congestión pulmonar. Reducen la hinchazón de los miembros inferiores y el peso, así que aunque no mejoren el pronóstico, sí que mejoran los síntomas. También pueden dar lugar a efectos adversos como mareos, debilidad muscular y calambres. Hay que tener en cuenta que son muy potentes y nos obligan a ir al aseo aproximadamente una hora después de haber tomado el diurético.
Por eso hay que tenerlo en cuenta si vamos a salir de casa o nos disponemos a dormir. Es recomendable pesarse con cierta frecuencia para controlar si se ha perdido una cantidad insuficiente o excesiva de líquidos. En esta categoría están las moléculas derivadas de la digital, una planta, que fortalecen el corazón y reducen la frecuencia cardíaca, especialmente útiles para casos de fibrilación auricular, un tipo frecuente de arritmia. Como efectos adversos nos podemos encontrar con pérdida de apetito, mal sabor de boca, náuseas, vómitos y hasta una percepción distorsionada de los colores en la que predominan el azul y el amarillo. Es importante ceñirse a la dosis prescrita, pues si es excesiva puede producir ritmos cardíacos anormales, palpitaciones y hasta producir desmayos, de lo que deberemos informar puntualmente al médico. Hay que aprender a reconocer los síntomas de intoxicación, como náuseas, falta de apetito o pulso muy lento o rápido. Y ante una intervención quirúrgica hay que avisar al cirujano. Dilatan los vasos sanguíneos, sobre todo las venas. Esto produce cierto estancamiento y disminuye el volumen de sangre que retorna al corazón, por lo que se mejora el flujo y se alivia la tensión arterial, así como sus síntomas. Pueden administrarse en comprimidos y en forma de parches, que hay que quitarse para dormir para que mantengan su eficacia. Dentro de esta familia de fármacos hay que destacar la nitroglicerina, de acción rápida, que se administra como spray o como comprimido bajo la lengua, muy eficaz para aliviar el dolor de angina de pecho. ¿Efectos adversos que pueden presentar los nitratos? Pues mareos al incorporarse bruscamente por el cambio de presión arterial, dolor de cabeza, sofocos o palpitaciones. En cuanto a las recomendaciones, nos arrepentimos a lo dicho con los IECA y los ARA, pues todos ellos disminuyen la presión arterial y pueden producir mareos, con el consiguiente riesgo de caída y de fractura de cadera. Impiden la formación y crecimiento de coágulos sanguíneos al evitar que la sangre se detenga y se coagule donde no debe. Son importantes para tratar la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, ya que se pueden formar coágulos en el corazón o los vasos sanguíneos. El efecto adverso que tiene es la tendencia al sangrado, que se puede manifestar con cardenales o con hemorragias. Por esta razón es vital ceñirse a la dosis y realizar los controles analíticos prescritos. Además, la dieta debe seguirse con cuidado, pues ciertos alimentos modifican el efecto de los anticoagulantes. Hay que advertir a todos los sanitarios del uso de estos medicamentos, al dentista, al farmacéutico, a un nuevo médico. Por último, hay que informar al médico de los cardenales que aparezcan sin golpes, de sangrados por la nariz, por las encías, en la orina o en las heces. El más común es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que en dosis bajas previene la formación de coágulos en los vasos o las cavidades cardíacas. A algunas personas les produce irritación o incluso hemorragias en el estómago y rara vez provoca alergias. Como puede dañar al estómago, se recomienda tomar la aspirina con las comidas. Se usan para rebajar la cantidad de colesterol en la sangre. Existe controversia sobre su uso, dado que pueden, en el mejor de los casos, aumentar unos días la expectativa de vida y no parece que sea por reducir el LDL, el colesterol malo, y ello con efectos adversos que a veces pueden ser importantes, como el dolor muscular. Dejo en la descripción un estudio que respalda este punto de vista y cuestiona la hipótesis del colesterol, así como un enlace a una herramienta para valorar la pertinencia de tomar estatinas. En cualquier caso, la mayoría de las estatinas funcionan durante 6-8 horas, por lo que se suele prescribir por la noche, que es cuando el hígado fabrica más colesterol. Bien, y hasta aquí por hoy. Seguiremos abundando en los próximos vídeos sobre la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.